Estamos ahora con Juan Carlos Valdivia Cano. Él es docente en las facultades de Derecho de dos universidades y autor de varios libros y amigo del Búho. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Mabel, una vez más. Gracias por invitarme. Bien, quería conversar contigo estos temas sobre los que tú reflexionas constantemente, sobre cómo está la educación superior, específicamente, por ejemplo, en las facultades de Derecho, si hay investigación o no, y cuáles son, o sea, qué traemos de atrás, cuáles son las taras que tú las ves seguramente diariamente y has reflexionado en varias ocasiones sobre eso. ¿Cómo llegan estos alumnos, este sistema escolástico? ¿Es eso lo que nos está impidiendo mejorar, desarrollar como sociedad? Por ejemplo, se dice, Arequipa ha crecido, el Perú, ¿no es cierto?, casi una década económicamente, sostenidamente. Pero ha llegado el fin de esa década, el fin de ese crecimiento, y no se ve que como sociedad, como seres humanos, hayamos mejorado nuestra vida. ¿Cómo lo reflexionas tú? Bueno, tal vez parece más bien que ha peorado en ese aspecto que es esencial. Pero con respecto a la educación, sobre todo universitaria, yo creo que sigue el problema de siempre, ¿no? Para mí es un problema de fondo. Aunque hay otros y fuertes, pero el problema de fondo es el modelo educativo, si se puede llamar modelo, o la concepción o la visión educativa que de la colonia a la república no ha cambiado cualitativamente, no ha porque cambiado. nadie ha intentado tampoco cambiarla. Entonces, ¿por qué tiene que cambiar la educación? ¿Y cuáles son las características de ese modelo? Ese modelo, y como todo modelo es abstracto, ¿no? Es una especie de instrumento para entender un poco la realidad, no es la realidad, el modelo no es la realidad, pero ayuda, ¿no? Como cualquier concepto. Es autoritario, es dogmático, es acrítico, es tedioso, impide aprender a reflexionar, impide, no solamente no lo hace, sino que impide hacerlo, y es memorístico repetitivo, y es además estéril. Entonces, ¿cómo vamos a estar bien en educación si es que yo no estoy equivocado? Y además, no soy el único que dice que la educación peruana, o el único que cree, está en el último lugar, ¿no? O en el penúltimo lugar en América Latina. Eso no es una opinión mía, ¿no? Pero corrobora, creo, lo que no estaríamos así pues si tuviéramos una calidad educativa, porque el problema es la calidad, todo el problema es la calidad, y ahí nadie apunta, me parece que nadie está apuntando a la calidad, apuntan a todo, además que hay la tendencia, ¿no? Es una educación que hace que los estudiantes del colegio a la universidad tampoco den un salto cualitativo, claro, porque los profesores tampoco ayudan a eso, ¿no? Debería ser una campaña más bien contra la escolástica, contra ese modelo educativo. El problema es que si te estrellas con la escolástica, con una educación dogmática, autoritaria, acrítica, etcétera, vas a chocar con la fuente, la escolástica. La escolástica es la concepción educativa del catolicismo. Entonces, si chocas con la escolástica, chocas con la Iglesia Católica. Y a nadie le gusta, y a nadie le conviene, etcétera. Ahora, este modelo que efectivamente viene desde la colonia no es casual, o sea, digamos, está como armado, ¿tú crees eso? Por los poderes fácticos, entre ellos la Iglesia Católica, los poderes económicos, en fin, más o menos como para que seamos una sociedad predictible, obediente, mediocre, o simplemente es la incapacidad de los actores, digamos, del proceso educativo. ¿Cómo lo ves? Es que como la educación es dogmática, eso quiere decir no es crítica, ¿no? El dogmatismo se opone a la educación crítica. Entonces, la mayoría se educa en la memorización y en la obediencia y en la repetición, y eso ni siquiera pone en movimiento las células, ni siquiera está intentando reflexionar el estudiante. Por eso llega escolástico a la hora de ingresar a la universidad. Y como en la universidad nadie se preocupa, porque todo el mundo dice, así han venido del colegio,
el problema es el colegio. Entonces, nunca se va a resolver, ¿no? Porque le están echando la culpa a otro. Entonces, sigue la gente escolástica. Entonces, la calidad, ¿cómo no se va a afectar, ¿no? Si es que las cosas se hacen de memoria, formalistamente, sin saber el contenido, ni los principios, ni los fines. Mucha gente hace cosas, ¿no? Le preguntas, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué la gente se saluda dándose la mano? No sé, pero él lo hace todo el tiempo, ¿no? Para mí esa es la raíz. Lo que se ha mezclado además con varias cosas terribles, muy graves para mí. La escolástica, o sea, y a un clima educativo. Por supuesto que no todos tienen educación escolástica. En Lima hay instituciones educativas que no son escolásticas, pero en provincias, ¿cuál es la que no es escolástica? ¿No? Y en este sentido, la educación pública, que es la que, digamos, la esperanza de las grandes mayorías, ¿no? Debería jugar un papel ahí para equilibrar las desventajas que ya de por sí, con las clases más acomodadas, tienen. La educación pública, es decir, colegios y universidad, ¿está ayudando a equilibrar o por el contrario está acentuando estas diferencias? Me parece que es el problema, no es la solución, más bien es el problema. Y el problema de fondo es la educación primaria, secundaria. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo educamos a los niños de primaria y secundaria? Porque hasta ahora nos ha ido mal con lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué no intentamos otra cosa? ¿Por qué seguimos insistiendo hace 4 siglos con el mismo tipo modelo educativo escolástico, ¿no? Porque cambiar sería educar en el espíritu crítico a los alumnos y ahí empiezan los problemas. Porque es crítico con el papá, crítico con el por favor, crítico. Pero también hay que entender que es crítica, ¿no? Creo que también hay una mala imagen de la crítica en el ámbito educativo escolástico. Se le ve peyorativamente como algo malo. Claro, confunden con chisme, con, no sé, rajar, ¿no? Criticar, tener sentido crítico, precisamente es no rajar, ¿no? Es pensar. La rajona del barrio no tiene sentido crítico, no es la que tiene más sentido crítico en el barrio, no, es la más chismosa, ¿no? La más maledicente, pero crítica es examen cuidadoso, eso es crítica. Darle vueltas, dudar, pensar, preguntar, es tomar distancia, no opinar rápido, todo eso es crítica para mí. ¿Y cómo llegan los alumnos a la universidad? Por ejemplo, ¿cuánto influye la religión que se enseña a nivel de la educación básica y cuánto esta educación escolástica obedece precisamente a eso? Hay, por ejemplo, el arzobispo Monseñor Javier del Río dijo recientemente que el Perú no era un estado laico, sino un estado aconfesional, pero que precisamente no era laico porque sí hay una gran mayoría de peruanos que son creyentes, bautizados, etcétera, etcétera, y que eso pues no se puede cambiar según él, ¿no? ¿Tú qué responderías? Bueno, sí es un estado laico porque es una república. República quiere decir social, laico y democrático. Eso es res pública, ¿no? Regis Debray, el asesor del expresidente Mitterrand, escribió un libro para su hija que se llama La República dedicada a mi hija, una niña con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Eso es una república. Una república es intrínsecamente laica, es una característica de la república. El espíritu republicano es laico, pero eso quiere decir neutralidad, no quiere decir nada más que neutralidad. O sea, ni favoreces a una iglesia, ni combates, persigues a otra, ¿no? Entonces, eso es neutral, con asuntos, digamos, de religión, ideológicos. El Estado tiene que ser neutral. Ahora, lo que no distingue, Monseñor, es lo que es de lo que debe ser. Ahora, por supuesto que no es laica nuestro país, porque república tampoco es, ¿no? Es menos república que república, es república bamba. Y por eso nos dicen bananera, republiqueta, no hemos saltado. Bueno, y eso se manifiesta en un sinfín de cosas, ¿no? Muchas cosas, muchísimas cosas. Pero creo que la escolástica es, a tu pregunta inicial, la escolástica es el enemigo público número 1. Pero también está, por ejemplo, en las universidades, eliminación de los años previos que había de humanidades, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiera tenido eso, no sé, estaría en otro planeta.
en otro lugar. Claro, tú también has dicho que ahora se da mucho énfasis a lo que es la tecnología, la ciencia, la técnica, en detrimento de las humanidades, y que esto sin las humanidades no se puede llamar progreso, ¿no? O sea, si todos estamos tecnologizados o digamos aprendemos un método de investigación técnico totalmente, pero si no lo acompañamos de un concepto de para qué queremos hacer esto, hacia dónde apuntamos, o sea, estamos en nada. ¿La universidad peruana está así? Hay esa tendencia que, como te decía, es una tendencia que ha empezado hace décadas, pero se está haciendo oficial. De hecho, creo que ya es oficial. Ministerio de Educación, CONCITEC, las universidades, casi hay un consenso respecto a la, para mí, sobrevaloración de las ciencias. Pero ni siquiera de la práctica exactas, científica, pero ni siquiera de la práctica, porque no veo que estén haciendo ciencia tampoco, no. Sino el discurso cientificista. Esto, además, es una ideología vieja, digamos, ¿no? Es del siglo XIX europeo, la idea de que la ciencia y la técnica era la última maravilla, porque en el caso de ellos sí era cierto. Y desde la sociedad industrial. Se maravillaron hasta la exageración y llegó el racionalismo y el positivismo. El otro problema es ese. En la Universidad Peruana campea el positivismo, ¿no? Campea el positivismo. Esta idea de que todo tiene que ser científico para tener un estatus, un valor, es un prejuicio, porque la filosofía no es menos importante que la ciencia. La religión no es menos importante que el arte no es menos importante que en realidad lo menos importante creo que es la ciencia, desde mi punto de vista. Si comparamos con el arte, la religión, la filosofía, creo que, pero hay la sobrevaloración. Esto es del siglo XIX. Mariátegui era un crítico de eso. Sábato, en los años 30, 40, tiene un discurso, un libro que se llama Engranajes, Hombres y Engranajes, justamente la crítica de esta afán de convertir todo en tecnología. La educación está tan mal, para mí, por la escolástica, eliminación de humanidades, los profesores ya no tienen educación humanista. ¿Qué tienen? Técnicas, tecnología educativa, para evaluar, para tomar examen, para construir currículum, para hacer el silo, está volviendo máquinas, pero máquinas escolásticas, o sea, lo peor de esa época y lo peor de la nuestra. Yo creo que es gravísimo eso, ¿no? Porque pero entonces, ¿y el mundo no está yendo en esa dirección? ¿O solo es el Perú? No, Europa, por ejemplo, no. En Europa, ¿quién no respeta, qué universidad europea no respeta y no conoce la función de la filosofía, ¿no? Al contrario, creo que es el lugar. Incluso Estados Unidos, que es tan capitalista, tan pragmático, ¿acaso están en esto? Y ellos han inventado esas tecnologías que acá copiamos, además, no se han creado acá. Son norteamericanas, pero allá funcionan porque parten pues de su realidad y que es tan diferente. En primer lugar, es una sociedad moderna. ¿Cuál es, en ese sentido, entonces, la función de las humanidades en un país como el Perú, con tantas desigualdades, con problemas como racismo, machismo, esta religiosidad, dogmatismo religioso que en ocasiones es perverso, ¿no? Y podríamos acabar con esas taras a partir, por ejemplo, de una formación humanista rigurosa, profunda y además aplicada probablemente, ¿no?, a nuestra realidad. ¿Es algo así lo que necesitamos? Sí, y tenemos un problema fuerte, ¿no?, porque el humanismo renace en el siglo XV, en el Renacimiento. No renace tal como se dio a 1500 años atrás, porque esa cultura que creó el humanismo, que son griegos y romanos, era pagana, no cristiana. Entonces, cuando renace ya hay 1500 años de cristianización. Entonces ya no es el humanismo original, pero es humanismo, y es un humanismo además grandioso. Pero el apogeo de las ciencias y de la especialización, etcétera, etcétera, y mil razones más, ¿no?, hacen que se pierda de vista para qué sirven, precisamente. Entonces, no sé, si se hace una encuesta se puede ver, estoy seguro que sale clarísimo. Mucha gente pensará que es un relleno ahora, que es información. De hecho, lo piensan. Que es saber un poquito, cultura es saber un poquito de cada cosa. Eso es barbarie, saber un poquito de tal cosa, sí. O digamos a ese nivel. Y para mí, desde que han
existido en la antigüedad y después cuando renacieron, ya cerca del Renacimiento incluso, han servido para lo mismo. El ser humano, por lo menos alguna gente, las élites, los dirigentes políticos, por lo menos alguien tiene que estar bien ubicado en el mundo en su época, ¿no? Eso no es fácil, porque tienes que conocerte a ti más o menos profundamente, pero eso en el sentido no solo psicoanalítico del problema, digo en el sentido en que conocerte a ti mismo significa conocer tu contexto, tu país, tu región, tu familia, tus padres, y tu mundo y tu época. Esa persona es esa que tiene conciencia de la potencia de la época y de las particularidades y de lo que podría ser una posibilidad de solución, porque está ubicado, pero necesitas literatura, filosofía, arte, política, ética, necesitas antropología, qué sé yo, necesitas eso, porque si no, no va a haber nadie con el tiempo que cumple esa función, o sea, uno, ¿no? Y entonces ahí sí vamos a retornar completamente a la barbarie o al salvajismo o a una nueva forma achorada de involución, ¿no? Pero todos, digamos, consumiendo... Con celular, por supuesto, ¿no? Y consumiendo en los malls y... Volveremos a las cavernas y volveremos al taparrabos, pero con celular. Y con malls, ¿no? Y con malls. Bueno, muy bien. Juan Carlos, ojalá te escuchen, ¿no? Muchas personas, ojalá comencemos a pensar, ¿no? Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias. El Búho, la revista, ya está en circulación. Cerro Verde no suelta ni un cobre para Arequipa. Conozca las cifras. Variante de Uchumayo, una historia de irregularidades en obra emblemática. Arzobispo Javier del Río habla sobre el sodalicio y otros temas polémicos. Entrevista a Susana Vaca, una diva que fue discriminada de niña. Esto y mucho más en la revista de Arequipa. El Búho, más periodismo.